En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé», que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les comentó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo que estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. En esta semana el Evangelio nos habla de la suerte que tenemos porque tenemos luz, es decir, porque hemos conocido a Dios, que es la luz del mundo, porque tenemos conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la luz de Dios, que ilumina al ser humano para que sepa distinguir el bien del mal. La conciencia me impide ser ciego. La conciencia que ilumina mi vida me ayuda a saber qué tengo que hacer. Ilumina mi vida y, por lo tanto, me orienta para saber cómo me tengo que comportar. Es como cuando uno coge el coche por la noche y después de encender el motor, prende las luces para evitar salirse de la carretera y no tener un accidente. O cuando vas caminando por una senda y gracias a que alguien te hace una señal, ves que hay o un agujero o una piedra grande que tienes que evitar. Te sientes afortunado por tener luz. A mí, que me gusta el ciclismo, hoy estaba viendo la París-Niza, que es una especie de clásica que hay en Francia, y los ciclistas van en pelotón, van 80, 90, 120 en pelotón. El primero ve los problemas. El que está en el medio del pelotón no ve nada, porque está metido dentro del pelotón. ¿Y qué hacen? El que ve el problema levanta la mano o señala el agujero para el que le viene detrás, avise al que viene detrás, y de esa manera, aunque tú no ves lo que hay, estés precavido. Y te sientes afortunado, porque alguien te ha avisado, porque alguien te ha apercibido de que hay un problema, de que puede haber una zanja o que hay aceite derramado en la carretera. Te sientes afortunado. Esta es la conciencia. Es la luz del Señor que ilumina mi vida y que, por lo tanto, me ayuda a saber qué tengo que hacer. Algunos pareciera que viven incomodados por tener conciencia. Claro, la conciencia te exige, lógicamente, porque tienes conciencia, porque tienes valores y virtudes, porque intentas ser coherente, sabes que no todo vale. Tienes conciencia, vas al supermercado, sabes que se ha pasado un artículo y no lo han marcado, y eres consciente. ¿Qué te dice la conciencia? Hay que decirlo. No te puedes ir
con el artículo sin pagar. Hombre, si no eres consciente, pues no eres culpable, porque no has hecho nada de mala fe. Se le ha pasado a la persona que tenía que pasarlo el código de barras, tú no eres culpable. Pero si eres consciente, sí eres culpable. A algunos les gustaría no tener conciencia, para de esa manera hacer lo que les diera la gana y no sentirse mal. Pero es que eso es un engaño, porque la conciencia te ayuda a distinguir el bien del mal. Y el mal nunca es bueno para el ser humano, nunca es bueno. El mal siempre te hace daño. Y por lo tanto, tener luz, tener conciencia, distinguir el bien del mal, es un don, es un regalo, es una suerte. Por eso hoy, en primer lugar, el Evangelio nos recuerda que todos nosotros deberíamos sentirnos afortunados porque hemos conocido a Cristo y Él no solo nos consuela perdonándonos nuestros pecados, sino que también ilumina nuestra conciencia ayudándonos a saber qué tenemos que hacer. Nos ayuda, por tanto, a no caer, a no tropezar. Ya tropezamos bastantes veces porque somos débiles. Si encima fuéramos ciegos, caeríamos más veces. Porque tenemos luz, podemos distinguir el bien del mal. Por lo tanto, hoy, en primer lugar, es un día para dar gracias porque tenemos conciencia, para valorar la conciencia. La conciencia nos ayuda no solo a no caer, sino también a ser verdaderamente libres. ¿Por qué nos ayuda a ser verdaderamente libres? Nos ayuda a ser verdaderamente libres porque el pecado me esclaviza. Porque aunque si he hecho el mal y no me pillan no pasa nada, no es verdad. No te han pillado, quizás no te vayan a encarcelar, pero en el fondo es malo para ti, porque hacer el mal te impide ser una persona de bien. Porque cuando haces el mal, entonces te acostumbras a vivir instalado en el error, en la tiniebla, en aprovecharte de los demás, en no reconocer tus errores. Y en el fondo, eso al final te pasa factura. Por lo tanto, no ser ciego moral, distinguir el bien del mal, es un regalo, es un don. Y te tienes que sentir afortunado. Da gracias por haber conocido a Dios y por saber que no todo vale. Por no ser una veleta que giras en función de donde sopla el viento. Que hoy dicen que por aquí, pues por aquí. Que mañana por allí, pues por allí. Que hay que aprobar una ley a favor del aborto, pues se aprueba. Que hay que aprobar una ley a favor de la eutanasia, pues se aprueba. ¿Qué problema hay? No. Nosotros tenemos principios. Los principios que nacen de la verdad, que es Cristo, y de saber que solo el bien y la verdad nos hacen verdaderamente libres. Segunda cuestión. El Evangelio de hoy nos recuerda que tenemos no solo que sentirnos afortunados, sino que también tenemos que aprender a dejar que el Señor nos guíe. Y eso implica no tener miedo a levantarte. Eso implica saber que cuando uno se acerca a la luz, descubre con claridad su miseria y su pecado. Y me explico. Si yo apagara las luces del templo, o dejara unas cuantas nada más, y estuviéramos en la penumbra, ninguno de nosotros podía identificar sus manchas en el vestido, porque no hay luz. Hay manchas, las hay. Tú no las ves, pero existen. Que no las veas no significa que no existan, existen. Pero no las ves porque te falta luz. Cuando uno se acerca al Señor, cuando uno sigue al Señor y abre su corazón a la gracia y se confiesa con frecuencia y comulga y hace oración, intenta ser fiel a Él, con frecuencia suele ocurrir en la vida que te descubres más pecador y entonces corres el riesgo de caer en la desesperanza y dices, caray, si rezo más que nunca, si me confieso con frecuencia, si voy a misa de forma habitual, ¿cómo es que tengo más pecados? No es que tienes más pecados, tienes los mismos que tenías antes. Lo que pasa es que ahora los ves, ahora te das cuenta de que tienes el vestido sucio,
porque te estás acercando a Cristo, que es la luz. Cuando uno no tiene luz, no los ve. Cuando uno tiene luz, los ve. Y lo normal es que esos pecados que ahora ves y que antes pasaban desapercibidos a tu vista, cualitativamente, entitativamente, sean más leves. Son pequeños, pero destacan más. ¿Por qué? Porque estás cerca de Dios. Si estuvieras lejos de Dios, no te darías cuenta de ellos. Pero como te acercas al Señor, que es la luz y la belleza y pureza personificada, te das cuenta de tus manchas. Resultan escandalosas, dolorosas para tu conciencia y tu corazón, porque estás al lado de Cristo, que es la pureza y la luz personificada. Y entonces te duele más. Te duele más no que hayas matado, porque no has matado, pero te duele que hayas tenido una contestación desagradable a tu mujer. Te duele que no hayas sido paciente con tus hijos. Antes te daba igual, pero ahora te duele. ¿Por qué? Porque te estás acercando al Señor. Es un termómetro, un indicador, un testigo que nos está indicando que estamos cerca del Señor. Aquel que dice, no tengo pecados, es mentira, primero. Es un ciego o no examina su conciencia, una de dos. Cuando uno se acerca a la luz, se da cuenta de sus manchas. Son más pequeñas, es verdad. El Señor, porque te acercas a Él, te hace darte cuenta de las cosas nimias, pero que no son buenas, que no son puras. Te da una sensibilidad especial para identificar problemas pequeños y no quedarte a gusto, y no decir no pasa nada, sino que te incomoda y te hace decirte, tengo que luchar, no está bien esto que he hecho, esta contestación que he dado cuando conducía, o esta falta de generosidad porque iba sentado y no me he querido levantar, no son pecados mortales, son veniales, pero te duelen porque son una ofensa a Dios. Por lo tanto, no solo tenemos conciencia, sino que además el Señor va purificándonos día a día, va iluminando nuestra vida para que nos demos cuenta de las faltas leves, porque no solo tenemos que examinarnos de los pecados mortales, también de las veces que habiendo podido hacer el bien, no lo hemos hecho, de las veces que habiendo podido amar, no hemos amado. Cuando uno se acerca a la luz, se da cuenta de las manchas que tiene, por pequeñas que sea. En tercer lugar, en el día de hoy, el Señor te recuerda que no estás solo, que si has caído, Él sale a tu encuentro a levantarte, y que es Él el que ilumina tu vida, el que sana y cura tus heridas, el que va por delante porque sabe que le necesitas. Por lo tanto, no tengas miedo a caer, ten miedo a no levantarte. Cuando te descubras pecador, aunque sean pequeñas cosas, que no nazca en tu corazón el deseo de rebelarte contra Dios o contra los que a lo mejor te han dicho que no lo has hecho bien, que nazca la humildad, de decir lo siento, de decir gracias. Gracias, Señor, porque me haces ver que me he equivocado. Gracias porque me das una nueva oportunidad. Gracias porque el pecado no tiene la última palabra en mi vida. Por eso, queridos amigos, el Señor llama dichosos a los que aman. Dejarse querer por el Señor. Valorar que el Señor nos sostiene, nos ilumina, sana y cura nuestras heridas, es una suerte. Siéntete afortunado. Dios te ama. No tengas miedo a identificar tu pecado. Ten miedo a no darte cuenta de que tienes pecados, de que tienes heridas, de que tienes enfermedades. El Señor no ha venido a condenarte, ha venido a salvarte. Déjate curar, déjate querer. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.